Con un tercer seminario especializado y al final va la ronda de preguntas que no hemos podido desde ayer, estamos aplazando, que sea el momento, ¿no?, para poder participar desde el público. Contamos en esta mañana pues, con Gabriel, con Francisco Vázquez, con Leonora Costa, con Siobhan Guerrero, con la doctora Marbella y con la doctora Matimar. Entonces, cualquier pregunta frente a los temas tratados en estos 3 días serán bienvenidos. El tercer seminario especializado lleva como título ¿La homosexualidad nace o se hace? La pregunta de si nacemos o nos hacemos, es decir, la pregunta en clave biográfica acerca del por qué pertenecemos a una orientación o identidad sexogenérica no hegemónica, es una pregunta que comúnmente surge en los procesos de autodescubrimiento y aceptación de las personas LGBT+. En tanto tal es fuente de profundo estrés en una cantidad nada despreciable de casos. El sentido de esta conferencia consiste en interrogar la lógica detrás de esta demanda de explicación y de las dicotomías y presupuestos que subyacen en la misma, lo que anteriormente la doctora Siobhan ha nombrado como el misterio darwiniano. Por ello detallará de forma cuidadosa los elementos más característicos de las explicaciones que hoy en día se ofrecen desde las ciencias biológicas y biomédicas, incluyendo la evolución. Posteriormente explorará las aproximaciones que desde la nueva biología postdualista pueden construirse señalando sus méritos, pero también los desafíos que aún persisten en toda aproximación que busque, entre comillas, explicar la sexualidad humana. El objetivo es construir una ontología histórica de la sexualidad humana que sea capaz de rescatar los diversos modos de existencia de lo vivo, sin caer por ello en naturalismo, textualismos y otros avatares de la dicotomía naturaleza-crianza. Bienvenida, doctora Siobhan. Sí, si no se generará una batalla, siempre pasa. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por la invitación a participar acá. Quiero decir primero que esta presentación para mí representa también un poco un regreso a temas que trabajé y que ya no trabajo, por lo menos no así. ¿Por qué? De entrada, como pueden ver, esta presentación está basada en un libro que se llama Naces o te haces, la ciencia detrás de la homosexualidad, que publicó Paidós de México. Y yo no escogí el título, es lo primero que quiero decir. A mí me parece justo una pregunta que habría que rechazar y sospechar de ella. Pero mi editora, que sabe mejor que yo cómo vender libros, me dijo que el título que yo le quería poner era pésimo, que era El arco iris y la doble hélice. Y me dijo, nadie va a saber de qué estás hablando si el libro se llama así. Dice, en cambio, si le pones naces o te haces, la gente va a saber de qué va el libro. El libro es el resultado, salió en 2013 y básicamente es el resultado de 2 cosas que ya había hecho antes, que aquí las combiné, que básicamente es mi tesis de doctorado que defendí en 2010 y 2 investigaciones postdoctorales que terminé justo ese año, 2013. Y entonces el libro mezcla ambas cosas y ahorita entro a temas, solo decir que yo me he ido alejando de eso porque, por ejemplo, los últimos 2 años estuve trabajando medicalización y representaciones del VIH en un estudio comparado que hice
de México, Estados Unidos, Alemania y Brasil. Entonces le dediqué a eso 2 años, viendo cómo se han representado distintos cuerpos en estos 4 países de 1985 a 2005. Y bueno, escogí esos países porque México y Estados Unidos están muy cerca, tienen mucho intercambio. Escogí a Brasil porque de alguna manera es un país con mucho peso en Latinoamérica, tiene también una enorme variedad étnica. Y escogí a Alemania porque colaboro mucho con alemanes, entonces esa sí es una pésima razón, pero bueno. Entonces yo me he alejado un poco de estos temas, pero también fue interesante regresar, porque no regreso siendo la misma persona a este libro. De entrada, la persona que soy ahora no es la persona que escribió el libro, no solo porque ha cambiado mi nombre, mi identidad de género. Ahora traigo la bandera trans hasta en los aretes, que si no ven, esos son los colores de la bandera trans. Entonces, no puedo hablar del libro como si no hubiera pasado todas estas cosas, ¿no? De hecho, a pesar de que le puse ahí tabúes sobre la homosexualidad, a diferencia de lo que hago en el libro, que sí está totalmente centrado en la homosexualidad, de hecho lo que voy a hacer es hablar también de diversidades sexogenéricas en general, porque parte de mi proceso de autocrítica dentro de la transición también ha sido resistir las narrativas homocentradas que solemos contar, y así como criticamos, digamos, la heteronorma, también he aprendido a criticar la homonorma, que por ejemplo se ve en días tan importantes como el 17 de mayo, que si bien es un día que nunca dejaré de celebrar porque finalmente representa la despatologización por parte de la Organización Mundial de la Salud de la homosexualidad, no nombra el fin de todas las patologizaciones, nombra el fin de una patologización muy concreta, y en ese sentido es que creo que podemos caer en narrativas homocentradas cuando creemos que lo que se dice sobre la homosexualidad se puede simplemente extender a todo el colectivo LGBT. Entonces esa sería, digamos, como mi primera advertencia, a pesar de que así se llama la charla, no haré eso. Quiero comentar básicamente, digo, este libro, digo que voy a regalar 3 porque este es de Noemí, entonces este ya está apartado. Este libro tenía 3 partes y nada más quiero comentarlo y entrar al punto. La primera parte se llamaba Historias, la segunda se llamaba Naturalezas y la tercera se llamaba Desenlaces. Para mí era importante empezar con las historias, porque una de las cosas que voy a tratar de defender es la importancia de una ontología histórica, y aquí voy a entrar en diálogo con algo que ya nos decía Paco, pero que yo, por lo menos en este libro, no traté de defender nada más a través de la historia, porque parte de lo que me di cuenta es que había un problema comunicacional cuando hablábamos con biólogos, con médicos, con algunos psicólogos, que sistemáticamente decían: yo no entiendo cuál es el problema de reconocer que simplemente las conductas sexuales han estado ahí a través de toda la historia y que lo que han cambiado son las representaciones. De ahí, por ejemplo, que yo implícitamente tenga una división entre lo que se llamaría una ontología histórica y una epistemología histórica. Y mi proyecto no es solamente una epistemología histórica, en el sentido en que se ha hecho, por ejemplo, a través del trabajo de Davidson, de Arnold Davidson, de Ian Hacking, o de otros historiadores o historiadoras, sino una ontología propiamente histórica de un deseo y de un cuerpo que cambian en un sentido fuerte. Y por eso empiezo con una sección de historias que está tratando de rescatar toda esa variación. El segundo capítulo es de México, pero lo que trato de hacer ver ahí es justo cómo los cambios institucionales, urbanos, en sistemas productivos configuran cuerpos, deseos y de hecho configuran subjetividades, no solo representaciones de estas. Entonces así empezaba este libro, y luego hacía, en la sección de naturalezas, que es la más larga, hacía una revisión, digamos, de todas las aproximaciones biológicas, no tanto biomédicas, sino biológicas de la homosexualidad. Y dejé de lado un poco las aproximaciones biomédicas porque yo sentía que ya estaban un poco más trabajadas y que muchas veces se pasaba por alto el papel que tenían teorías biológicas que se han desarrollado en paralelo, y sobre todo en los años 90 para acá, con muchísima mayor contundencia,
A pesar de que se habla de que después de los años 70 para acá empieza a haber un cambio importante en las disciplinas biomédicas y biológicas, y es algo que ya mencionaba ayer, donde se abandona el afán terapéutico, pero no así el afán explicativo. Y un poco a lo que le paso lista en esta segunda parte del libro es estas explicaciones biológicas, y finalmente en la tercera parte hago una propuesta, digamos, mucho más sociológica y ética de qué hacer al respecto, ¿no? Pero bueno, lo comento un poco porque lo que voy a presentar un poco tiene esto detrás. Y bueno, bien, hasta ahora vamos bien. Me interesa la pregunta ¿naces o te haces? Y eso sí es algo con lo que empiezo el libro. De hecho, es un libro que está escrito en primera persona porque no es un libro propiamente académico, pero tampoco es un libro propiamente de divulgación. El libro empieza en primera persona y empieza comunicando el efecto que tiene la demanda de explicación, la pregunta de ¿naces o te haces?, que siempre se pregunta en primera persona. ¿Por qué soy así? ¿Por qué cuando voy creciendo veo a mis compañeras, veo a mis compañeros y veo que la pregunta no la tienen ellos, la tengo yo, porque me percibo como diferente? Y en ese sentido es una pregunta que me parece importante, no para tratar de responder, que es algo que a través de la vida sí traté de hacer, sino en algún momento para tratar de interrogar a la pregunta misma. Y es una cosa que intento hacer de alguna manera. ¿Cómo es que llegamos a un punto donde nos hacemos esta pregunta? ¿De dónde ha venido esta demanda de explicación? Que se puede abordar desde una perspectiva histórica, pero también de una perspectiva filosófica, ¿no? O sea, cómo hemos construido estos cuerpos distintos, estos deseos distintos, de tal manera que se les plantea una demanda de explicación. Y en ese sentido es que me interesa interrogar a esta pregunta de si nací o me hice, que de alguna manera se vuelve tan angustiante y que tiene que ver con algo que ya decía yo, ¿no? Que es esta simetría en las preguntas, en las epistemologías. Y bueno, básicamente el objetivo de la charla de hoy es atender a la estructura de las explicaciones biológicas sobre la conducta sexual humana, y les decía yo que voy a hablar de variantes sexogenéricas en general, reconociendo por supuesto que la demanda no funciona exactamente igual en todos los casos. En parte porque, por ejemplo, creo que la homosexualidad está más normalizada que la transgeneridad. Y bueno, el marco teórico que voy a usar en esta ocasión es filosofía feminista de la biología, ¿no? Que es una cosa que se ha ido desarrollando recientemente. En realidad es tan reciente que casi nadie sabe qué es, pero bueno, pueden entrar a la enciclopedia filosófica de Stanford, de Stanford Encyclopedia of Philosophy, y bueno, hay una pequeña entrada. Este es, digamos, mi objetivo y este es el marco teórico. Entro con una muy breve historia que de alguna manera quiero poner en diálogo con algo que nos decía Paco ayer cuando nos señalaba que estaban todos estos errores que se suelen cometer, por ejemplo, el abuso del principio de identidad, y que yo hace rato comentaba que sin embargo cuando hablas con biólogos, cuando hablas con algunos psicólogos, con médicos, reaccionan de una manera extraña diciendo ¿cuál es el problema simplemente de reconocer que estamos ante una historia de representaciones cambiantes a la cual le subyace una naturaleza humana constante? ¿Cuál es el problema con esa narrativa? Responder desde la historia nada más cuando estamos ante alguien un poco más reflexivo y no tan dogmático es complicado, porque suele ser el caso que te dicen, si tú presupones que esto es parte de lo histórico, que esto es parte, digamos, de la historia, entonces estás ya presuponiendo, estás lo que se llama cayendo en un círculo vicioso, estás presuponiendo de alguna manera lo que quieres mostrar. Lo que tendríamos que mostrar en todo caso, antes de decidir qué dominio explicativo, sea la ciencia natural o la ciencia histórica, tiene que dar cuenta de eso, es precisamente dar cuenta de ante qué fenómeno estamos. Y esta es una disputa esencialmente ontológica. Entonces, cuando tienes enfrente, por ejemplo, a un defensor a ultranza del naturalismo, no te va a comprar como punto de partida que esto es
una ontología histórica, tienes que demostrárselo. Y eso no es tarea fácil. Y no es tarea fácil precisamente porque te va a decir, ¿por qué te voy a creer eso cuando yo puedo mirar a través de toda la historia humana y encuentro estas variaciones? Por supuesto, ahí es donde se pone interesante. Regreso ahora en un segundo, pero de hecho no se circunscribe solo al ámbito de lo humano. También te suelen decir, también esto ocurre en especies no humanas. Este argumento de hecho no nació recientemente. Ahora circula en las redes sociales con mucha fuerza esta idea de los pingüinos gays que tienen un huevo y que lo están criando, o de los flamingos, o todo eso que vemos. Pero si vemos, por ejemplo, libros de criminología de los años 50, en algunos libros de criminología de los años 50 hablan de que estas conductas están en otras especies humanas. Encontramos esta observación ya en obras un poco más antiguas. O sea, lo que quiero hacer ver es que no es una discusión reciente, aunque a veces así pareciera, ¿no? Y pienso aquí en esta bióloga de la conservación colombiana, que es una mujer trans, Brigitte, cuyo segundo nombre, Baptiste, que por ejemplo ha sido también una promotora desde un discurso naturalista que justamente presupone que estamos ante algo que es enteramente homologable y que por lo tanto existe afuera de la historia humana y que por lo tanto no es del ámbito de la historia, sino es algo que es propio de la naturaleza. Y nótese que lo que pasa cuando se moviliza este argumento, por supuesto, es que se moviliza lo que se han venido a llamar éticas naturales por default, es decir, aquello que es natural es bueno, que incluso hay propuestas en bioética que consideran que no son malas, que de hecho la carga de la prueba contra las éticas naturales por default siempre tiene que mostrar que aquello que es natural es malo, pero que el punto, digamos, de partida tendrá que ser que asumir que aquello que es natural es bueno. Todo esto que he dicho hasta ahora simplemente es como un prolegomeno para señalar que solemos caer en este enfrentamiento cuando estamos tratando de dar cuenta de esta variación sexogenérica humana, y que no nos van a aceptar tan rápido la idea de que esto es algo propio de la historia. No nos lo van a aceptar porque van a decir, no, ¿qué te pasa? Esto lo vemos allá afuera, ¿no? Entonces, lo que intento yo hacer aquí, a diferencia de otras aproximaciones que se siguen, digamos, por parte de la historia, es tratar de hacer una defensa, primero al desmontar las explicaciones biológicas y luego al tratar de regresar convenciendo desde la biología a los biólogos y a los médicos de por qué esto sí es una ontología histórica en un sentido fuerte. Y hay una razón para seguir esta estrategia, y es precisamente no presuponer que le es obvio a los contendientes en qué dominio ontológico es el relevante en esta discusión sobre si la homosexualidad y las otras variantes sexogenéricas son, por ejemplo, algo cultural o no lo son. Y yo en general no es que sea partidaria de la dicotomía naturaleza-cultura, pero es una dicotomía que suele alcanzarnos en este debate, ¿no? Pero bueno, empiezo, porque ya le he dado muchas vueltas. Con esto de historia, quiero señalar, y lo mencioné un poco ayer, que se ha escrito mucho acerca de la historia de la diversidad sexogenérica y se habla de este, digamos, salto de pecadores a criminales, de criminales a enfermos y de enfermos a diferentes. Yo estoy de acuerdo perfectamente bien con lo que decía Paco, por ejemplo, de que cada una de estas maneras de concebir a la diferencia sexogenérica implica, desde luego, una ruptura donde es difícil, de hecho, establecer homologías donde puedas decir esta categoría se traduce en esta otra. Sin embargo, y esta es una observación que hago desde cierta filosofía del lenguaje, sostener que hay inconmensurabilidad fuerte pasaría por alto el hecho de que de alguna manera hay lo que en inglés se llama un intended share referent, un referente común, la intención de un referente común, que es parte de lo que estamos en cierto sentido discutiendo.
¿existe o no un referente común que a través de las distintas epistemias históricas pueda ser reconocido o no? ¿Por qué cuando narramos las historias, por qué incluso cuando hacemos un acto de memoria dentro de los propios colectivos LGBT, nos situamos como herederas o como herederos de personajes que anteceden a nuestra episteme, ¿no? O sea, ¿qué está pasando allí en términos de lenguaje, donde parece que establecemos estas genealogías? Esto pasa en esta historia, donde por un lado reconocemos que está esta ruptura y sin embargo está también esta tentación genealógica que de alguna manera es lo que va a caracterizar esta controversia. ¿Hay o no hay una continuidad en la historia? ¿Hay o no hay una ruptura? ¿Qué está pasando aquí? Con respecto a un punto donde yo sí creo que se genera una ruptura interesante, pero que no se va a ver con tanta claridad en el siglo XIX, pero sí en el siglo XX, es con la aparición del pensamiento darwiniano. El pensamiento darwiniano reconfigura la biología. De hecho, algunos historiadores e historiadoras dirían que es con la teoría de la evolución y con la teoría celular que nace una biología integrada como ciencia. Sin embargo, la teoría de Darwin también pone por delante a la reproducción de una manera que hace inexplicable a todo cuerpo que parece que no se reproduce. Y le subrayo el parece porque sostener que el colectivo LGBT no se reproduce es más un sesgo que una realidad demográfica o histórica. Pero sobre ese sesgo se ha trabajado bajo la presunción de que si todo lo que existe y está vivo es explicable en términos de competencias de linajes reproductores, entonces ¿por qué siguen existiendo estas personas que no se reproducen, que son las lesbianas, los gays, los y las bisexuales y los trans? Se vuelve lo que yo he llamado un misterio darwiniano en nuestra existencia, porque esperarían, y es una cosa que de alguna manera se va atrincherando en el pensamiento evolutivo del siglo XX, que estuviéramos extintos o extintas. Y sin embargo, no, parece que cada vez somos más. Entonces algo pasa aquí con este misterio darwiniano. Pero lo que quiero que vean es que el misterio darwiniano de alguna manera reconfigura cómo estaban funcionando las categorías anteriores. Ya no se trata de una lógica de pecado, una lógica de criminalidad. El misterio darwiniano nos sigue colocando en la esfera de lo anómalo, de lo abyecto, pero ahora dentro de un orden orgánico natural. O sea, de alguna manera hay un elemento de continuidad que es la abyección, la anomalía, pero ahora dentro de una visión orgánica, naturalizada, donde hay una demanda de explicación de cómo es que existen, dado este orden natural, por qué existen ustedes. Y esa demanda de explicación, y aquí es decir, quizás demasiado en demasiado poco tiempo, está en el corazón, por ejemplo, de la persistencia de esta demanda que las ciencias biológicas de manera reiterada le hacen a las diversidades sexogenéricas, incluso cuando dejan de mirarlas de manera patológica. Incluso cuando se da esta ruptura con esta mirada patológica, las ciencias biológicas hasta hoy tienen esta obsesión por explicarnos. Y por lo menos una de las razones, porque decir que es la única sería ingenuo, pero por lo menos una razón interna por la cual tienen esta obsesión es precisamente porque constituiríamos una suerte de misterio darwiniano. Aquí paso muy rápido señalando que desde luego hay muchas más corrientes, no todas ellas fueron igualmente cercanas a la biología evolutiva, pero sin duda que incluso autores como Moni y Robert Stoller llegaron a tener posiciones favorables donde se creía que los experimentos en psicología comparada podrían llegar a decir algo importante. Y ese presupuesto no es inocente, porque de alguna manera está mostrando que hay un desarrollo en paralelo que quizá tendríamos que explorar, y es la promesa que estaba ofreciendo la biología de alguna manera de complementar las explicaciones que estaba dando la endocrinología y la psicología. Y en algún momento dentro de la arquitectura de la biología que se basa en el siglo XX,
se genera una división donde está una biología de causas últimas y una biología de causas próximas. Normalmente nos hemos concentrado en una historia de las causas próximas de las diversidades sexogenéricas, atendiendo a disciplinas como la endocrinología, la psiquiatría y más recientemente, por ejemplo, la genética. Pero hay una historia en paralelo que de hecho empieza desde el siglo XIX, pasa por gente como Havelock Ellis, George Evelyn Hutchinson, que es una historia de la biología evolutiva de la diversidad sexual, que de alguna manera tiene un diálogo que está ahí. Digo, yo no hago historia, no vayan a creer, simplemente lo estoy esbozando para señalar que de alguna manera es algo que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, desde los años 90 para hoy, sin duda es innegable que la biología se ha convertido en el campo de batalla por excelencia para dirimir la cuestión de por qué estamos aquí, que es una pregunta que sin embargo se contesta diciendo no implica ninguna carga negativa, no creemos que sean personas subóptimas, pero es reiterativa la manera en la cual la demanda de explicación está allí atrincherada y ha sobrevivido a la patologización. Y quizás la patologización la podamos quitar en las formas, pero mientras la demanda de explicación asimétrica siga allí, no habremos resuelto del todo el reto que representa la construcción de una visión verdaderamente incluyente de la diversidad sexual. Llego, después de este muy breve esbozo, a este punto que quizás es el que me interesa más. ¿Por qué desde la biología y en menor medida desde la biomedicina se puede aseverar o cómo es que funcionan las explicaciones biológicas y biomédicas para borrar la historia? Porque de alguna manera el grueso en efecto de las personas simplemente presuponen que así es, que simplemente es un hecho biológico, pero sería un error sostener que todas las voces en biología y biomedicina lo hacen. Y de hecho lo que quiero mostrar es cómo es que la biología de alguna manera presenta a la diversidad sexogenérica como algo que está fuera de la historia y es un fenómeno natural. Primero, y quizá debí haberlo puesto en un orden distinto, a ver, ¿este es el láser? No. ¿Este es el láser? No. Bueno, pues no veo láser, pero no importa. Donde dice lecturas disposicionales y conductistas, creo yo que ese es el momento de alguna manera más sensible a la deshistorización que se va a hacer en biología evolutiva y en biomedicina. A diferencia, por ejemplo, de lo que nos decía ayer Paco, que fue muy enfático en decir, aguas, no se vayan con la finta cuando ven estas dos imágenes y las leen como si fueran las dos una instancia de sadomasoquismo. Toda la biología está acostumbrada a atender a la conducta en términos de disposiciones y simples conductas que no tienen contenidos mentales y que no tienen explicaciones teleológicas en el sentido de intenciones. Así de hecho funciona la biología para explicar la conducta de todo animal no humano, hasta muy recientemente. Lo que suele pasar es que este esquema, que es un esquema, si se dan cuenta, ontológico de cómo pensar las conductas, es traído al ámbito humano. Y entonces las conductas sexuales se leen justamente como esto, como lecturas disposicionales y conductuales. Y disposicional lo pongo porque sí quedan muy claro que se están refiriendo no a algo que de hecho se actualiza, no a algo que de hecho se observa, sino a una disposición que requiere cierto contexto para instanciarse. En ese sentido, no nada más es observar una conducta, sino que su conducta está emergiendo de una disposición, pero de una disposición que no está siendo leída como el resultado de un mecanismo psíquico interno que tenga un asiento en una cultura. No, se lee como se lee toda conducta animal no humana, como el resultado de alguna fuerza, digamos instinto, para no pelearnos acerca de cómo pensar la vida interna de la mente animal. Pero bueno, el primer momento que hace la biología de alguna manera es justo tomar las conductas humanas sexuales así. Cuando se hace este movimiento, que es el movimiento, digamos, que si tú lo concedes ya le perdiste la batalla,
Porque si tú concedes qué es eso, en efecto, le has dado entrada a todo lo que va a ser la deshistorización posterior. Pero este es el primer momento, y el segundo momento es un momento de homologación. Si solamente las conductas sexogenéricas humanas son disposiciones y conductas, no, si las conductas sexogenéricas humanas son solamente disposiciones, entonces son perfectamente comparables a las conductas y disposiciones que vemos en animales no humanos. Y dado que esos animales no humanos no tienen cultura y sí tienen estas disposiciones, por ende, la cultura no puede ser un factor fundamental en su explicación. Si se dan cuenta, el primer momento de alguna manera quita a lo cultural y el segundo muestra su irrelevancia, que es el momento de la homologación. Cuando eso pasa, por supuesto, además se abre la posibilidad de una explicación totalmente reductiva, porque entonces se presupone que no puede haber ninguna influencia causal cultural. Y entonces la explicación tiene que darse en términos de cómo está organizado un cuerpo. Por eso es que ahora tenemos esta obsesión por buscar genes, por buscar zonas cerebrales, ahora más reciente por buscar marcas epigenéticas. Y seguiremos y seguiremos y seguiremos buscando, y seguiremos fallando. Pero el esquema explicativo parece que está invariante, porque es la idea de encontrar mecanismos ascendentes que tienen que ver con la organización de la materia orgánica, que de alguna manera configuran un cerebro, que de alguna manera configuran unas conductas. Eso, por supuesto, presupone una linealidad de causas donde lo social es, por supuesto, epifenoménico y no tiene ninguna influencia. Pero si se dan cuenta, toda la serie de movimientos justamente van construyendo la diversidad sexogenérica de tal manera que se va deshistoriando y toda la dimensión cultural va quedando relegada al ámbito de lo irrelevante. Cuando llegamos al ámbito de la disfunción proximal, si bien podemos leer ahora en Nature, en Science o en todas estas revistas, cuando sacan sus estudios comparados en gemelos, de que no estamos hablando de patologías humanas, que es una cosa que es ahora reiterativo, sí encontramos una herencia con respecto a un patrón explicativo anterior, y es la idea de que se puede rastrear en algún elemento arquitectónico o funcional específico del cuerpo la razón por la que un cuerpo es homosexual o lesbiano o trans. Sea, por ejemplo, porque en el cromosoma X, en la sección Q28, hay una supuesta región que está asociada a que lo exhiban hombres homosexuales, sea porque el núcleo supraquiasmático tenga una morfología feminizada en mujeres trans y hombres homosexuales, etc. No importa. Lo que quiero señalar no son los detalles, lo que quiero señalar es una herencia de un esquema explicativo que llevamos cargando ya mucho más de un siglo, y es la idea de que podemos rastrear las identidades no hegemónicas o las variantes sexogenéricas de alguna manera en elementos de alguna manera fallidos de un cuerpo, cuya presencia es la que ha roto de alguna forma con el organicismo y es la que estaría explicando el que estemos ante estas variantes sexogenéricas. Lo que quiero señalar es que de alguna manera el acto de decir que no se creen patologizaciones no es suficiente, a pesar de que celebro, por supuesto, que los homosexuales ya no estén en el DSM. No deja de ser el caso, por ejemplo, que se rastrea a una parte la razón de lo que son. Esto no pasa ni con la heterosexualidad ni con la cisgeneridad. Por eso les decía ayer, googleen y van a ver que no hay explicaciones de la heterosexualidad. Googleen y van a ver que no hay explicaciones de la cisgeneridad. No en estos términos. ¿Qué parte del cuerpo de los heterosexuales los hace heterosexuales? ¿Qué parte del cuerpo de las personas cisgénero las hace cisgénero? La respuesta es la concordancia orgánica de todas sus partes. Es decir, que ahí persiste una mirada de alguna manera óptima de cierta arquitectura corporal que es la norma y ante la cual los otros cuerpos simplemente son un estadio fallido, incluso si se dice lo contrario. Por eso, digo yo, a pesar de que se dice que ya no estamos en una época de una visión disfuncionalista, de alguna manera esta persiste en la manera en la que está siendo explicado. Y si esto ocurre
es que no es accidental. Todos los pasos anteriores en la construcción de la estructura de la explicación lo van generando. Primero, al aplanar la cultura, lo único que va a quedar como explicación alternativa es un mecanismo ascendente biológico. Al homologarlo y subsumirlo dentro de una lógica darwiniana de la reproducción, la demanda de explicaciones desde luego asimétrica, porque la heterosexualidad se juzga inherentemente reproduccionista, aunque no siempre, por supuesto, lo es. Y en ese sentido, lo único que queda es una explicación de una falla, por más que se diga lo contrario. Digamos, este esquema explicativo, y pongo un término ahí horroroso que es lo de la cis-heterofenomenología, como un último elemento que quiero resaltar de esta estructura explicativa. Esta no viene en el libro, esta se me ocurrió después de mi transición y después de que empecé a trabajar epistemologías trans, porque de alguna manera he visto lo que pasa cuando vas a una clínica y le dices a la psicóloga o al sexólogo: oiga, soy trans. Usted debe odiar su cuerpo. No, le juro que no. No, yo le juro que usted odia su cuerpo. Y yo le juro que no odio mi cuerpo. Y entonces, después de 50 preguntas, emerge, por supuesto, un diagnóstico que te dice: bueno, usted tiene un trastorno de identidad de género y odia sus genitales. Oiga, pero si yo le dije que no como 30 veces. Y no importa, porque de alguna manera tu testimonio no está entrando en un diálogo. Por eso ayer hablaba de la importancia que tiene, por ejemplo, la importancia de la recepción de un testimonio. Cuando un testimonio simplemente se vuelve una evidencia empírica, entonces tú no estás tratando al otro como una persona, la estás cosificando. Y muchas de las explicaciones que se hacen desde las ciencias biológicas y desde las ciencias biomédicas, de hecho lo que hacen es recibir todos los testimonios de las personas LGBT y no tratarlos como testimonios, sino tratarlos como evidencias. Y al tratarlos como evidencias, justo lo que hacen es una fenomenología del otro. Y aquí estoy jugando, por supuesto, es un término creado en ciencias cognitivas, el término de heterofenomenología, pensando en cuando alguien te reporta sus vivencias, es una heterofenomenología. Yo, por supuesto, le doy la vuelta a este sentido para meterlo y decir: aquí hay una heterofenomenología cis-heterosexista. Entonces estoy jugando con el sentido de hetero para decir que cuando tú testimonias, seas una persona gay, lesbiana, bisexual o trans, lo que de hecho pasa es que tu testimonio es aplanado dentro de las categorías médicas. Entonces, por más que le digas que no a la psicóloga de oiga, yo no me odio, de inmediato tu relato es un relato de sí odia su cuerpo, pero no quiere admitirlo, ¿no? O se genera, por ejemplo, una narrativa innatista. Y pongo lo de la narrativa innatista porque un elemento que se borra a través de esta estructura explicativa, por ejemplo, no solo es la cultura, sino la agencia. Y por agencia no estoy diciendo que se escoja la identidad de género o que se escoja la orientación sexual, pero sí hay un plano de agencia donde se elige cómo vivirla, cómo habitarla, qué hacer con ella. Y de alguna manera esto se borra, porque por ejemplo, toda la narración que puede hacerse acerca de cómo se elige transitar o no es borrada y se considera que es un rasgo innato, que de hecho nada tiene que ver con las decisiones de vida que tomes, simplemente es la expresión de un mecanismo ascendente y de una naturaleza que está allí y que se está expresando. Entonces, un elemento de alguna manera que es la consecuencia de todos los anteriores es esto, que todo lo que puedas decir de ti mismo queda borrado, todo lo que puedas decir de ti misma queda borrado. Sigo adelante. Aquí me detengo simplemente para señalar algo que mencionaba yo ayer, y es que podríamos en este punto seguir dos caminos. Un camino, desde luego, es el que seguí ayer, y sí quiero conectarlo con lo que he dicho hoy, que es que tú puedes hacer una interrogación desde la epistemología feminista de esta estructura explicativa. Y el camino que trataré de seguir es otro, es una defensa de una ontología histórica en un sentido fuerte. Sin embargo, sí me detengo en el intermezzo para señalar algo que repito y repetiré muchas veces, y es la manera en la que la biología genera esta demanda de explicación asimétrica.
esta demanda de explicación que se realiza hacia las minorías sexogenéricas y que de alguna manera tiene un efecto de generación de ignorancias, en el sentido de que hay una ignorancia sobre el por qué la gente hetero es hetero o por qué la gente cisgénero es cisgénero. Y no porque yo esté promoviendo que ahora nos investiguen a todas y todos, sino en el sentido de que es algo que no se cuestionan y que es algo, por supuesto, que no las lleva ni los lleva a la pregunta constante, la pregunta ansiosa de por qué. En ese sentido, una cuestión que está formulada desde el ámbito de las ciencias termina traduciéndose en un aspecto vivencial, que es la angustia introyectada de una demanda de explicación, que la persona se hace en términos de ¿por qué soy así? Y lo que quiero señalar es, no es algo natural ni dado que la gente se haga la pregunta de ¿nací o me hice? Ponerlo en estos dos términos que se ponen un disyunto, ponerlo en los términos de que es algo que me tengo que preguntar yo y no otra persona, es algo que de alguna manera no solo tiene una historia, sino que tiene que ver con la manera misma en la que las ciencias están construyendo a las diversidades sexogenéricas. Por eso digo que cuáles son estas consecuencias de habitar una demanda de explicación, de ser un misterio darwiniano, pues básicamente son la introyección biográfica a la pregunta de por qué soy, que a mí me parece que es una pregunta brutal, porque te va carcomiendo si no sabes detenerla y en vez de tratar de responderla, interrogarla. Y en ese sentido presuponen desde luego que está comprendido y que es inteligible la conducta sexual hegemónica, lo cual no es cierto. De alguna manera simplemente la subsumen como parte del orden natural. Y en ese sentido quisiera señalar a modo de anécdota, yo coordiné durante 4 años y medio el seminario allá en México, el Seminario Interinstitucional de Filosofía de la Biología. Y en alguna ocasión, cuando presentaba mi trabajo, que es esta intersección entre estudios de la ciencia y estudios de género, un compañero me dijo, sorprendido, cuando yo le dije que no había explicaciones de la heterosexualidad, dice, yo creo que tú no las conoces. Y le dije, sí, pues dime dónde están. Y me dice, bueno, es que la heterosexualidad es la consecuencia natural de la evolución del sexo, entendiendo al sexo como la producción de un espermatozoide y un ovocito. Y le dije, a ver, pero ¿tú de veras crees que la heterosexualidad es eso? ¿Que la heterosexualidad se reduce al tipo de gametos que produces? Le digo, a ver, no te confundas, tenemos una explicación evolutiva del origen de la anisogamia. No tenemos una explicación evolutiva de la heterosexualidad. El que se asuma que son lo mismo es uno de los momentos clave de la naturalización que los pone a ustedes como algo que no tiene que ser explicado, como algo que es propio de un orden natural. Y precisamente que ese presupuesto es algo que hace que todos los demás caigamos en la bolsa de ser un misterio darwiniano. Le digo, pero nada de esto se sigue. Y entro finalmente a la parte de la contrapropuesta, que tiene mucho que ver con también cosas que mencionaba ayer de la guerra de las ciencias. Y es que una cosa que hago en este libro de Naces o te haces, de alguna manera es situar que la pregunta de si nazco o me hago, si algo que le subyace a la pregunta es de alguna forma esta herencia de que son explicaciones opuestas, donde parece que si doy una respuesta innata, entonces ya la vida no importa, y si doy una respuesta en términos de la vida, parece que esa tiene que ser eminentemente social. Yo resisto en el libro esta dicotomía, pero básicamente me centro en una noción que es la noción de contraexplicación, que es una noción que yo he usado básicamente para caracterizar cómo están funcionando las ciencias sociales en su diálogo con las ciencias naturales. Creo yo que básicamente en estos encuentros entre explicaciones biológicas y explicaciones culturales, las ciencias sociales no ofrecen simples explicaciones alternativas, ofrecen algo que es mucho más sofisticado. Ofrecen lo que he llamado contraexplicaciones y que tendrían básicamente 2 elementos. El primer elemento es
la explicación alternativa, es decir, esto no es una cuestión de biología, de genética, de cerebros, sino es una cuestión cultural, de identidades, de lenguajes, de deseo, de posiciones, de deseo, por ejemplo. Esa sería la explicación alternativa, pero una contraexplicación hace algo más, y lo que hace es que explica por qué solemos preferir explicaciones biológicas. La contraexplicación no solo provee de una explicación alternativa, sino provee de una explicación de por qué se aceptan las explicaciones biológicas con tanta naturalidad. Y en ese sentido, un ejemplo de contraexplicación tendría que señalar, por ejemplo, que la diversidad sexogenérica no tiene que ver con genes, no tiene que ver con elementos en fallas proximales, sino que tiene que ver con una serie de factores culturales donde a través de la historia humana simplemente han habido distintas maneras de construir el deseo. Se podría decir mucho más, pero lo que me interesa es la segunda parte, la parte donde hay una crítica que dice ¿por qué se han aceptado explicaciones naturalistas? ¿Cuál es la función social de aceptar una explicación naturalista? Y desde luego es la naturalización de la heterosexualidad, la naturalización de la cisgeneridad, que tendría por supuesto una función que tiene que ver con asegurar este orden social. Esto es lo que yo considero que está en el corazón, digamos, de la noción de contraexplicación, y que lo que habría que hacer de alguna forma para restaurar la ontología histórica, que no nada más es una historia de representaciones del deseo, sino es el reconocimiento de que el deseo mismo cambia a través de la historia, que hemos deseado distinto a través de la historia, que hemos tenido corporalidades distintas y no solo representaciones distintas del cuerpo. Restaurar, digamos, la ontología histórica requiere, y en eso es fundamental, movilizar contraexplicaciones. Movilizar contraexplicaciones, que es algo que yo, por ejemplo, he tratado de hacer al señalar, por ejemplo, las fallas de las explicaciones biológicas, esbozando la historia de las explicaciones biológicas, esbozando cómo funcionan las explicaciones biológicas y también dando alternativas. No hacerlo, y esta es mi penúltima diapositiva, así que ya vamos terminando, no hacerlo, o sea, no comprometernos con un proyecto de una ontología histórica fuerte, implica de alguna manera un aplanamiento ontológico, donde simplemente las variaciones sexogenéricas se consideran meras conductas, y eso implicaría su despolitización, lo cual me parece sumamente peligroso. Y digo, estas palabras que pongo ahí no las explicaré, pero sí quisiera señalar que a diferencia de lo que pasa en gran parte del reino animal, nosotros tenemos un deseo que es hermenéutico, que es interpretativo y que es altamente histórico y temporal, y que lo que tendrían que hacer las contraexplicaciones es mostrar eso. Ahora, yo les había dicho que lo que iba a intentar, y que lo que de alguna manera he intentado hacer en estos años, o intenté hasta que decidí hacer epistemología feminista, era tratar de mostrar un argumento que convenciera a biólogos y a médicos en sus propios términos. Y en ese sentido, lo que quería señalarles es, a ver, digamos, el núcleo del debate que tenemos es si estamos ante una categoría histórica o estamos ante una categoría natural. Desde luego tendríamos que descreer de la dicotomía que está allá adentro, naturaleza-cultura. Me salto esa parte porque es muy larga y simplemente señalaría lo siguiente. Si ustedes consideran, biólogos y médicos, que la historia evolutiva humana es la historia del surgimiento de capacidades específicas, como por ejemplo el lenguaje, la autoconciencia, organizaciones sociales cada vez más complejas con una diversidad funcional y estructural, entonces estos rasgos que la evolución humana ha producido no solo deben ser ellos mismos explicados, sino que una vez que surgen, tienen que estar adentro de la explicación, no solo como algo que debe ser explicado, sino algo que participa de las explicaciones. Lo que estoy haciendo de alguna manera es contrabandear las ciencias sociales al interior de las ciencias naturales, al decirles, ustedes aceptan que la evolución humana ha producido estas innovaciones. Si ustedes aceptan esto, entonces tienen que aceptar que el surgimiento de estas innovaciones implica una ruptura radical con los patrones explicativos anteriores. Implica, por tanto, la incorporación de esquemas explicativos que tienen que venir de otro lado, y ese otro lado son las ciencias sociales y humanas.
Y en ese sentido esto implica que ustedes no pueden tratar a las conductas sexuales humanas como si fueran conductas sexuales en moscas, y no estoy exagerando. Hay en efecto intentos de compararnos con Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta. Entonces no estoy exagerando, es real. Y bueno, para concluir, lo que he querido hacer de alguna manera es señalar que en efecto, que la biología y la medicina se están moviendo hoy en día y que cada vez es más viable quizás ir construyendo estos canales de diálogo, porque afortunadamente cada vez más y más y más la biología y la biomedicina y la medicina evolutiva van reconociendo que la cultura tiene bucles importantísimos en la constitución de los cuerpos, en la manera en la que funciona el deseo, y no me voy a detener ahí, pero hay una tesis que defiendo, que es la tesis del finitismo del deseo, que sería fundamental para explicar la historicidad del deseo, y que de alguna manera implican que hoy tenemos condiciones de diálogo que quizás no teníamos hace 10 o 20 años. Pero eso no quiere decir que ya podamos celebrar y entonces abrazarnos todas y todos y decir, ha acabado esta guerra. No, claro que no. Las guerras de las ciencias no se han acabado. De alguna manera, de lo que se trata todavía es de tratar de mostrarles a los biólogos y a los médicos, cuando están pensando acerca de las conductas sexogenéricas humanas, cuáles son las fallas en los patrones explicativos que han generado, cuáles son las consecuencias de estas demandas de explicación asimétricas y cuáles son las alternativas para manejar eso. Y bueno, con esto cierro simplemente diciendo que esto es una cosa que yo trabajé porque yo venía originalmente de haber hecho biología evolutiva, taxonomía, clasificación, botánica, etc. Entonces, cuando yo trabajaba estas cosas todavía se notaba mucho esa impronta en mí. Ahora hago mucho más estudios de género, pero bueno, sigo creyendo que esto es una manera de defender la relevancia de la historia, pero desde otra manera. Es una manera de defender en términos de un lenguaje que los biólogos y los médicos de alguna manera puedan entender y digan, ok, por lo menos me mueves quizás a reflexionar sobre cómo estoy explicando y cómo estoy categorizando la diversidad sexogenérica. Y ya, muchas gracias.